Saludos, bienvenidos a Para que tenga una idea. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Aquiles Castro, antropólogo, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, investigador de larga data en nuestro país, con el quien conversaremos sobre algunos aspectos de las tradiciones en lo que tiene que ver con la Semana Santa y algunas prácticas que nosotros tenemos en nuestro país, que queremos saber de dónde provienen más o menos, cuándo nace ese tipo de cosas. Muchas gracias, maestro Aquiles, para Y cómo nosotros ha es un ido placer. evolucionando, cómo ha ido cambiando, porque la verdad es que yo, que soy más viejo que todos y soy del campo, tengo esa ventaja. La Semana Santa para mí era una época demasiado interesante. José. Wow, hay cosas de esa época en el campo que son dignas de contar. Mística. Maestro Aquiles, para nosotros es un placer contar con usted. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Gracias. Yo voy a empezar de una vez, porque yo soy siempre... Hay un tema que a mí me encanta, y a mí me gustan las habichuelas con dulce. Más o menos, ¿qué información se tiene de dónde proviene la habichuela? ¿Es un plato totalmente dominicano, la habichuela con dulce? Cuando se abre en esta época, es de habichuela con dulce. Uno no habla habichuela de otro tipo. Dígame más o menos, ¿qué información usted maneja sobre lo que tiene que ver con la habichuela con dulce, de la procedencia y demás? Aparte de comértela, por supuesto. Y que se le ve que le gusta mucho. Bastante. Dominicano que no come habichuelas con dulce tendría problemas. Sí. Mira, sobre este tema, lo primero es confesar que hasta donde sé no hay mucha información. Hay una hipótesis de un profesor acucioso, amigo, el profesor José Guerrero, que ha logrado documentar algunos puntitos relacionados con este tema. Lo sitúa a finales del siglo XVIII y el origen, a partir de lo que, en términos de lo que se ha encontrado documentado, lo refiere a una experiencia con uno de las familias francesas que se asentaron aquí posterior a la revolución de aquel lado de la isla, ¿verdad?, en Haití. Y había la costumbre de aquel lado, en cierta época, de preparar e ingerir algunos legumbres y granos con dulce. Okay. Con dulce. Entonces, al trasladarse aquí, esos frijoles de origen francés no escaseaban y, al parecer, no se les dificultaba por alguna razón lograr el producto que ellos originalmente hacían. Originalmente allá. Lo sustituyeron por el grano de habichuela de aquí, asentado aquí ya, y entonces se interpreta que a partir de la relación de esa experiencia muy puntual con la comunidad donde esta gente estaba asentada aquí, es que comienza ese proceso. A popularizarse. Lo cierto es que ese es un plato que no hay referente de que tenga origen fuera de la isla. Okay. Por donde quiera que se ha buscado, que eso es de aquí. Okay. Hasta ahora. Okay. Es lo que hemos encontrado, es lo que he leído en las indagatorias de diferentes especialistas que en distintos momentos han abordado el tema. Okay. Es una cosa muy de nosotros, muy de nosotros. Y en ese sentido, ciertamente viene a enriquecer la culinaria dominicana por lo original, ¿verdad?, del plato. De una bomba de tierra. Pero lo gracioso es que se asocie tanto a la Cuaresma, y en especial al Viernes Santo, se asocia de manera casi ontológica, así como que eso corresponde a... Casi se puede decir es la única que época comer habichuela o beber habichuela con dulce fuera de Semana Santa es casi una aberración. Y esa habichuela ahora. Sería como que usted se apareciera a comer habichuela con dulce el día 24 de diciembre. Sí. Eso no, como que no aplica. Y eso es merísima costumbre, más nada, porque así como hay
platos que son propios, cada vez menos, pero propios, digamos, de la Navidad. Así también tenemos eso de la... Y aquello, y esto sí que otra preguntita para ti. Entonces aquello ya un poquito más sagrado es no comer carne. El Papa acaba de decir, ¿cómo es su carne? No comer carne, pescado sí, porque no se debe comer carne en esos días sagrados. ¿Qué tú puedes comentar sobre eso? Sí, mira, lo que pasa es que el periodo de la Cuaresma está marcado por todo el ritual, por elementos de abstinencia y penitencia. Eso es lo que eso es importante. Y en ese sentido, la abstinencia con respecto a ingerir ciertos alimentos ha sido una práctica tradicional en todas las culturas, en determinadas épocas, ¿no? En el caso de nuestra cultura, ¿verdad?, judeocristiana, occidental, etcétera, es entendible esta referencia a la carne por lo que implica la Cuaresma, que es todo un proceso que se afirma y se ve más claro en Semana Santa alrededor del sacrificio de Cristo, de Jesús. Entonces, es en esa perspectiva que este tema de comer o no comer carne hay que valorarlo. No es la única expresión, hay todo un ritual que, como tú dices, años atrás era como más visible, ¿verdad? Más ortodoxa la cosa, hay más flexible, más laxo. Sí. Maestro, ¿y qué usted considera que ha logrado que la gente como que le pierda el miedo, el valor a ese tipo de acciones que se hacían antes? Como por ejemplo, cualquiera ahora te agarra y te hace un pollo un Viernes Santo y se lo come. Y después dice, ay, pero hoy no se comía carne. Por eso se puede hablar de que cualquiera ahora se da tremendo humo, por decirlo en buen dominicano. Es decir, la ingesta de ron se ha convertido en algo, escúchame, es igualito ya que en cualquier época del año. Y cuidado. Antes ya desde el lunes estaban tirando ese bacalao en el caldero. Así. Yo creo que en Semana Santa fácilmente se consume más ron aquí que en Navidad, por lo que implica la playa, y que son varios días metidos ahí en la playa y en los ríos. Así es. Es un elevadísimo consumo de alcohol. Mira, sobre este punto, yo llamo la atención sobre lo siguiente. Frecuentemente cuando hay cambios culturales o uno siente o es testigo de modificaciones con respecto a tradiciones, se tiende a asumir una actitud de nostalgia y conservadora, como, ay, se está perdiendo la tradición. Y eso pienso que es un error. Porque es que desde el punto de vista antropológico, las culturas no son estáticas porque la vida tampoco lo es. Lo esperable, lo que no debería sorprendernos es precisamente que evolucionen los fenómenos. Okay. Y en este caso hablamos de tradiciones, de cultura, etc. Es verdad que se construye una identidad, que esa identidad está atravesada por una experiencia y esto arrastra toda una tradición. Pero la evolución de las expresiones culturales, cuando hacen parte de esos procesos en los cuales es la población, la espontaneidad de la gente que está marcando esos procesos, eso no tiene por qué hacer daño a nadie. O sea, se valora evaluándolo desde la perspectiva nostálgica, ¿no? Como si eso debería quedarse así para toda la vida. Y eso materialmente no es posible. Además, la historia eso no es lo que muestra, ¿no? Una cosa son los símbolos, o sea, ¿a qué esto hace referencia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le da fundamento? Eso continúa igualito, porque nos sorprendemos, como usted dice, porque, bueno, la gente ahora no le tiene miedo a nada. No, pero es que la frontera entre lo sagrado y lo profano siempre ha sido así. Es difícil, esa frontera no existe. La transgresión. No, o sea, es un diálogo permanente en nuestra cultura. En general, en la cultura universal es así, pero en la cultura nuestra, su sincretismo, en lo que conocemos, es muy a flor de piel esa situación de que se te cruza de un lado para otro. Para la gente no tiene ningún conflicto esto. Lo serio y lo no serio está en diálogo permanente y es el escenario en el que te sitúas en un momento
que va a provocar que sea un plano el que se sobreponga sobre el otro, Ya. viceversa. Claro. No hay contradicción De- para la gente entre esas dos. De todas maneras, Vivencias. sigo aprovechándome de mis Años. De su edad. que no está. Pero Son 2 o 3 años, Luis, nada más. yo todavía no he llegado a los 120 años de edad. Miren, de todas maneras, yo puedo citar las dos cosas así muy personales. En mi campo, aquello de ir al río a bañarse. ¿Usted de Loma Cabrera? Sí, de un campo de Loma Cabrera. Y bañarse sin hablar con nadie y coger agua, y esa agua era bendita, supuestamente. Eso era un ritual que a mí no me gustaba demasiado, porque la verdad es que cuando levantarse temprano para meterse en un río no es la mejor de las ideas. Pero yo recuerdo dos cosas. Número uno, yo recuerdo haber tocado con un cuchillito, con un palo, no sé, una mata de piñón. Y el piñón tiene una resina, una savia rosada que simula la sangre. Digo, ay, Dios mío, la sangre de Cristo. Acabo de derramar la sangre de Cristo. Qué cosa más terrible. Y yo recuerdo también que aquí ya en la capital, un tío que ya murió, por cierto, un día de Viernes Santo me invitó a un lugarcito ahí donde venden bebidas y eso. Y entonces me obligó a beberme un trago de ron. Y para mí eso fue... Yo todavía siento el peso de ese pecado. Porque la verdad que Fue un tiburón que tiene. fue fuerte aquello. Entonces, la Semana Santa en general y el Viernes Santo en especial, además había ayuno. Cuidado, nosotros también podíamos ayunar. La abstinencia, pero no solamente acá, no comer y entonces a la hora de las 12 atracarse con aquel plato de comida, porque ahí no había abstinencia. Un plato de comida enorme, por supuesto sin carne, y luego inmediatamente habichuela con dulce. O sea, que uno terminaba Una bomba. con Una bomba de tiempo. Bueno, entonces, aquí no se trata, como tú bien dices, no se trata de nostalgia, simplemente. Uno las tiene y no extrañarse ni escandalizarse por estos cambios. Más allá de que hay cierto proceso, digamos, que de dislocamiento de la cultura y de aberraciones, pero eso ocurría antes también, de alguna u otra manera. Es decir, lo que pasa es que uno se escandaliza porque, sobre todo, señores, la cantidad de muertos que suele haber en la carretera y en los balnearios. Entonces, hay razones para escandalizarse por eso, pero no se trata... De todas maneras, aquello que ocurría tampoco era tan racional. Y lo de ahora es tampoco. Entonces, de alguna manera estamos en una fiesta sagrada que ha tomado mucho de lo profano, o quizás estamos reconvirtiendo lo sagrado. Verdaderamente, quiero hacerle una pregunta en esa misma dirección. La celebración de la Semana Santa es muy diversa. En esa zona de Cabral, con las cachúas y demás, tiene una característica muy distinta, pero también hay lugares del país donde los buñuelitos, que es la haba con dulce, tiene una expresión muy característica. Y ahí entra el tema que en años anteriores aquí se ha dado una situación en la zona donde hay batalles con el tema del gagá, que es una manifestación cultural, independientemente un grupo de tipo entiendan de dar el calificativo que quieran, con su segunda. Verdaderamente puede explicarnos más o menos la expresión de lo que tiene que ver culturalmente, la diversidad que hay cultural, porque verdaderamente la Semana Santa instaurada en nuestro país tiene un vínculo con la llegada de los españoles de manera violenta al continente, y verdaderamente posterior nosotros hemos asumido eso como una práctica y nos la impusieron y demás, pero hay otro tipo de manifestaciones que no solamente son esas. Está también la vinculada a la cultura que impregnó en la isla, esos esclavos que trajeron a la fuerza y demás. ¿Hay algunas manifestaciones que usted la vincule al margen de la práctica tradicional de la Semana Santa en esa época? Como lo del gagá, como lo de la cachúa en esa zona, la quema de Judas y demás. Bueno, ese es un componente muy rico en la cultura dominicana, el imaginario sagrado, por razones muy entendibles, ¿verdad? Es que somos una sociedad sincrética, tenemos muchas cosas, y eso da lugar a una cosa nueva, distinta, que no es ninguna de las que entraron. Ese es el punto, ¿no?
Y en ese sentido, sobre el imaginario sagrado y la Semana Santa, Semana Mayor, hay que... Destaca sobre todo el gagá, pero hay una serie de prácticas, ¿verdad?, alrededor de este periodo, porque es que el gagá y todo lo que es expresión religiosa a nivel popular, aun cuando sean expresiones no reconocidas oficialmente o al margen o paralelo a la institucionalidad religiosa oficial, esa gente son católicos y se reivindican católicos. Sí. Así es. ¿De acuerdo? No es como quieren decir que vinculan al gagá, elementos y demás. Es una expresión dominico-haitiana. Son espiritualismo. Sí, pero es que hay un gagá haitiano y existe un gagá dominicano. Ok. Exacto, claro que Así sí. Ese fue el principal aporte que hizo la profesora June Rosenberg aquí en el país. Esa señora duró 7 años siendo miembro de un gagá, porque el juramento implica que tú debes durar 7 años en el grupo, en la cofradía, con el gagá de Palabé. Son datos importantes. Que fue la base de la investigación que finalmente le publicó a la universidad. Es el trabajo más acabado que hay todavía en el país sobre el gagá. Es que hay un gagá dominicano. Distinto al haitiano. Que tiene similitudes y tiene también distancia con el haitiano. ¿Qué es el gagá? Para que la gente... Para que tenga una idea. Tengo una idea, pero sí, es difícil graficarlo con palabras, ¿verdad? Pero... Sí, es una expresión de un complejo religioso a nivel popular que involucra no solo el escenario de la puesta en escena de música y danza, que es a lo que la gente le dice el gagá, sino todo lo que precede antes de llegar ahí. Es todo un ritual, una ceremonia durante varias semanas que tiene como escenario público cuando sale el gagá a desandar. Aflora. Okay. Desandar. Pero ese es el punto culminante de toda una serie de rituales que en ocasión de la época, por eso en Semana Santa, por todo el tema de la Cuaresma, porque es la manera de cómo estos creyentes cumplir con ese compromiso que dicta esa concesión cristiana católica, ¿verdad? Sincretizada con elementos religiosos que proceden tanto del mundo indígena, aborigen, como fundamentalmente del mundo africano a través de las etnias esclavizadas que llegaron aquí, de cómo ellos cumplen su condición de creyente frente a las deidades a las cuales les sirven. Ok. Y no es brujería, ¿no? Se asocia a la brujería. Lo que pasa es que, mira, brujería es muchas cosas. Digamos que hay brujería y brujería. Y en el imaginario sagrado a nivel popular, la brujería como medicina popular o como ayuda, ¿verdad?, para temas de salud a nivel espiritual, ¿sí?, hace parte de la concesión religiosa, o sea, no está divorciado. Así como lo encontrábamos aquí con los indígenas. No es simple hechicería, como se quiere decir. Eso es importante reivindicarlo. No. Es que el médico popular, el psicólogo y el psiquiatra a nivel popular, es en esos altares que está. Ok. También se ve mucho Es en esos altares populares. que el que no tiene conocimiento pleno de cómo se integran los gagás, quiénes son las personas que convergen en ellos y ese tipo de cosas, suele simplemente verlo desde una visión. No, son un grupo de haitianos que hacen gagá, los batelles. Pero cuando tú vas a un gagá en un batey, tú te vas a encontrar con 100 dominicanos y 100 haitianos en un gagá. ¿Me entiendes? Sí, ahí se unen. Pero fíjate que yo creo que yo, señores, confieso que me acaban de dar un dato muy interesante. No, honestamente. O sea, esto de que el gagá que aflora, eso, digamos, la parte, digamos, visible, fenoménica, pero que hay toda una parafernalia previa, una organización y un sentido religioso y en fin, espiritual, que precede a esa manifestación. Eso es un dato muy importante. El libro de la profesora June, yo lo tengo, por cierto, es muy sugerente. Religión y sociedad de un culto dominicano. Excelente. Así se llama. Interesante. Y ella
conoce y puede afirmar que hay un acá dominicano porque que ella vivió en Haití. Ella conoció el de Haití. Ok. Antes de la Yuma sentarse aquí, ella trabajó y vivió en Haití. Ok. Fue de allá que llegó acá a ser profesor en la Pero UAS. fíjate Y que aparte de que interesante formó parte de... que una extranjera para- venga a para descubrir poder- cosas aquí, aunque hay dominicanos que también lo han investigado muchísimo. Porque el trabajo de investigación antropológica en ese terreno obliga a desarrollar estrategias de observación participante como una técnica fundamental. Y eso implica que tú tienes que prácticamente irte a vivir convivir. las comunidades. Y no hay un poco ahí también de una persecución, una intención de los sectores tradicionales de la iglesia que con el objetivo de negar la posibilidad a los sectores populares, a los sectores marginados, traten de desmeritar cualquier tipo de expresión desde el punto de vista cultural y religiosa que verdaderamente tienen como elemento central el mismo Jesús que tiene las actividades de la Iglesia Católica, pero con el objetivo de marginarlo y no darle el poder, la posibilidad de que los sectores populares excluidos tengan una representación desde el punto de vista espiritual. Por eso no es que se ha trabajado históricamente la hechicería, el vudú Yo pienso que y la espiritualidad negativa hacia esas actividades culturales. Sí, el tema es mucho más complejo, porque la cuestión es que no es solo que hay una actitud en el espacio público a nivel institucional y una política del Estado de discriminación sobre esas determinadas concesiones de fe, sino que hay también una política que promueve prejuicios raciales en el país. Entonces todo eso hay que verlo juntos. Okay. Todo eso hay que verlo vinculado. Es lamentable, pero ocurre, ¿sí? Y en relación con este punto, realmente es cuesta arriba, porque es que no es la suficiente, pero se ha investigado en el país sobre el tema. El profesor Carlos Esteban Davis, es que hay un vudú dominicano, no solo es vudú haitiano. Okay. Entonces, eso está suficientemente documentado. ¿No sabía eso, Luis? Bueno, vudú le dice el investigador. Sí. No es que los creyentes, ellos se asumen vuduistas, los dominicanos, no. Ellos son católicos, igual que los católicos en Sudamérica, con todo ese sincretismo religioso. Para ellos eso es normal. Espiritualismo. Esa gente va a la iglesia, hace su misa, pero tiene su altar o va ahí se consulta en los altares y hace su ceremonia, la fiesta al santo. Y eso es manera de ser católico. El intelectual, el profesional, dice, eso es un vudú dominicano. Pero el creyente no se reconoce a través de ese concepto. No. No. Claro, ¿por qué el profesor Davis y los investigadores? Porque la matriz, en principio, bueno, es el vocablo a través del cual en la academia se ha identificado esas creencias, ese complejo de creencias y prácticas, ¿verdad? Desde el clásico Alfred Metroch con el vudú en Haití. Pero hay que acercarse a esa realidad desprovisto de los prejuicios para poder dialogar con ella y comprenderla. No tiene que ser antropólogo ni profesional para eso, porque son manifestaciones y creencias que están en la vida cotidiana de nosotros los dominicanos. Yo siempre le digo a los estudiantes, mire, donde un pariente suyo, o donde usted vive, o donde el vecino, cheque el rincón del patio o de la casa o arriba, que va a encontrar una sábila con una cruz roja, con una cintita y un roja. pan. Y eso El es niño inocente. cuando nacía el azabache. Eso es inocente. Se usa ¿verdad? todavía mucho. Porque eso, ¿verdad? Pero En la capital no, pero en los campos tú lo ves. aparenta ser una tontería, pero es que eso es un elemento que hace parte de ese complejo y lo tenemos ante nuestros ojos y lo Así vemos es. como una cosa. Entonces hay todas unas políticas a nivel de las instituciones oficiales de desconocimiento, de persecución y de tergiversación sobre estas creencias y esta práctica, porque está vinculado esa política con todo un tema que va más allá, ¿no? De que, bueno, los dominicanos somos colorindios, por Dios, todavía, esa vaina que heredamos de que Trujillo lo oficializó, y todavía no nos reconocemos como negros y mulatos. Que mestizo. Es un tema serio, serio de verdad el que tenemos. De tal suerte que lamentablemente en el país se han creado las condiciones para que aquí se genere un tema
difícil en unos años con esa población nacional dominicana desnacionalizada que le quitaron los papeles. Porque es que esa sentencia del Tribunal Constitucional tiene carácter retroactivo hasta el año 1929. Sí. Dominicanos con sus documentos, muchachos graduados o estudiando fuera del país, y entonces diga que ya no es dominicano de un día para otro. Oiga, entonces todas esas cosas están relacionadas, ¿sí? Y por eso le digo, es mucho más complejo la cuestión. Y uno debe aprovechar toda circunstancia para ayudar a que el dominicano, la gente del pueblo, se abra a escuchar y salga a buscar información para que construya su propia perspectiva más allá de la narrativa oficial, para que tenga con qué dialogar con esos discursos de odio, discriminatorios, y que desnaturalizan y desdicen de nuestra identidad. Pero ojo, fíjense que esas expresiones culturales a nivel popular, desde el discurso oficial, históricamente han sido reprimidas, pero hay un momento en el cual, como el pueblo termina imponiendo, entonces la folclorizan y te la cogen para hacer teatro y para vender turismo. Miren los Guloya de San Pedro de Macorís. Esa tradición era perseguida y denostada. Claro, igual que todo esto que estamos hablando. Después quisieron comercializar. Y hoy no lo incorporan como parte de una marca país, para promover un turismo y manipulando. O sea que la cosa es mucho más compleja y hay que contribuir a desmontar esos discursos, ¿no? Que negadores de nuestra identidad. Mira, yo recuerdo, escúchame, yo recuerdo parece banal esto, pero tan nimio, pero yo recuerdo que Cuco Baloy, creo que fue en Alto del Chabón, merengue ahí, lo pongo para arriba, hace una copia de las expresiones populares. El Brujo se llama esa canción. Me gusta mucho. Entonces yo recuerdo que un Duro presentador de muy mala reputación, por cierto, mexicano, que ya murió, le pregunta al público, ¿ustedes creen en brujería? Estamos hablando de la cita parada, estamos hablando de un público que para ir al Chabón y pagar cuartos, necesitas de dinero. Y entonces dijeron a coro, ¡no! Y Cuco Baloy dice, todos creen en brujería. Es decir, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Porque ese es el otro pedacito. Es que hay una digamos, doblez, una doble estándar, doble moral. O sea, por un lado te niegan de lo que en privado practican. Exacto. Entonces todo tiene que ver con eso, que es negar lo que somos. Esa porfía casi por negarnos y creernos por lo menos suecos, está ahí permanentemente. Y eso hay que trabajarlo, y es un tema central, troncal en este país. Sí, si queremos que este país... Usted dio un ejemplo de muchas de las situaciones que se dan. Bueno, hay un tema con la Semana Santa, que era reprimir tanto lo que tiene que ver con el comportamiento de la gente y de que recuerden ustedes más que nadie, y eso hasta el día de hoy se vive haciendo meme, como tú decías ahorita, que el que tenía relaciones un Viernes Santo se quedaba pegado. Yo creo que nadie anda arrastrando a nadie en la calle y que ya, mucho menos. Y ahora te suben el Viernes Santo, te suben el meme. Entonces, hay un sinnúmero de prácticas que verdaderamente están vinculadas a la Semana Santa, pero ustedes que tienen mayor edad que nosotros pueden aclararnos sobre esa. Del tema de que te guardaban la pela. O sea, si tú cometías algún tipo de acción... Era bueno porque después los viejos se olvidaban de eso. Te la mandaban para el lunes, no le daban una pela a usted en la Semana Santa. ¿El sábado tampoco? No, ni sábado ni domingo, no, claro. No te apures que el Viernes Santo pasa. El otro tema también es... Se enfriaba. Que a las 3 de la tarde del Viernes Santo era que habían crucificado a Jesús. Había que estar tranquilo. No, ahí no se podía mover ni una pajita. Todo el mundo quieto. Absoluto. Dichoso tú si pasaba del martes después de la Semana Santa, si hacía algo en ese día. El juego del calamar era No, y se guardaban hasta el oficio. El coco, me dice mami que ella tenía que guardar el coco y hacer el oficio el día antes. Pues el Viernes Santo no se podía no se podía clavar. Porque era un reflejo. Clavar a Cristo. De los clavos de Cristo. Claro. El tema también de que el que nació un Viernes Santo tenía un vínculo con mala suerte y demás. Son un sinnúmero de prácticas, maestro Aquiles, que verdaderamente, como usted planteaba, no era posible que permanecieran porque la desvinculación,
el crecimiento desde el punto de vista de las diferentes religiones que existen. Que hay un asunto desde el punto de vista social también, que mucha gente por la situación socioeconómica, madre soltera, desvinculada, no se crían en una familia y ese tipo de costumbres se rompen y verdaderamente hay un sinnúmero de situaciones. Pero ¿hacia dónde va la realidad? ¿Terminará desapareciendo la Semana Santa como tal y terminaremos nosotros asumiendo una semana, pero con la habichuela, don Luis? Que no desaparezca, no. Y terminaremos nosotros asumiendo como una semana de descanso y de visitar a la familia en el campo. Se lo propongo con este paralelo. El Día de Reyes. Sí. No. ¿Cuál es la desgracia? Que el Día de Reyes está en brazos del mercado. Y entonces, bueno, siempre ha sido objeto de mercado, porque, bueno, para que el muchacho encuentre el juguete, alguien tiene porque que los reyes ponerlo. no son los papás. Deténgame esta conducta. Pero, Yo no estoy seguro todavía de si son los papás o son los reyes, pero ayuda uno ahí. Pero imagínate, unos muchachos, esa imagen de un padre yendo con un niño a la tienda a ver cuál es el que quiere hoy. Uno siendo unos muchachos. Yo ponía cigarro y hierba. Y hierba. Era frustratorio incluso para el La niño, inocencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que esas prácticas están muy vinculadas a una sociedad rural. Y, Ese es un punto. y esta época, Más urbanizado. y no solo urbana, Y sino globalizada. esta época. Por eso yo les digo que no se debe ver con tristeza los cambios. No quiere decir que uno va a aplaudir todo lo que ocurra. Porque, como los valores en la sociedad, de que hay valores pésimos, pero no todo lo que... Porque ahí está el pueblo, no todos los valores son negativos. Entonces hay de todo. En ese sentido, esa perspectiva de qué puede pasar con la Semana Santa, yo no creo que eso vaya a desaparecer en los términos que usted hace la pregunta. ¿Por qué? Porque es que la base, el sustrato, está vinculado a una necesidad existencial que tiene el ser humano, que necesita tener imaginarios a los cuales recostarse en los momentos que no tiene respuesta lógica a los desafíos de la vida. Eso es normal en todas las sociedades. Exacto. Y en la medida que nuestra cultura occidental, ese evento tiene la trascendencia que todos reconocemos, lo que va a ocurrir es lo que estamos viendo, un proceso de recreación, de reinterpretación. Y en esas condiciones vamos a asistir a circunstancias como las que estamos viendo. Que puede que encontremos prácticas que uno diga, oye, pero así no debe ser. El tema, por ejemplo, de la altísima frecuencia de accidentes de tránsito que refería Luis ahorita. O sea, oye, y es en ese periodo. ¿Por qué? Bueno, porque es el asueto más largo que existe. El break más largo O sea, que hay. Lo que la sociedad tiene que garantizar los mecanismos, tanto en términos de autoridad pública como la sociedad civil, las personas, ¿verdad? Los ciudadanos, para ejercer ese derecho al asueto en condiciones más seguras. Pero en la cultura del dominicano, con todo ese romo que anda por donde quiera, óyeme, eso es lamentable, pero es un dato que tú no puedes decir que eso es por la Semana Santa. Se aprovecha la Semana O sea, Santa. Es la cultura del desenfreno que, eso hay que ocurre todos los días y ahí se exacerba un poco. Es para que tú tienes más días para poder hacerlo. Como Por supuesto, plantea el se maestro exacerba por lo que Aquiles. dice Aquiles. Pues y de nada vale que te digan que el viernes no te lo van a vender porque yo voy el martes y compro 4 botellas y la guardo y duro el fin de semana entero. En el barrio siempre hay una ventana que tú tocas. Absolutamente ridículo. Sí, y de no dejar a la gente de que poner piscina en la calle, de que siempre hay una escasez de... Siempre se da. ¿no? Sí, hay forma. El pueblo no hay quien desarrolla pueda, mecanismos Eso para como buscar decía- su romo. Cuando el Eso- pueblo quiere, quiere. Eso Y es rompe como por ahí. aquello de que no consumas drogas. Ya tú se la estás recordando a la gente. Es Hay verdad. otro mecanismo para inducir a la gente a no Claro, consumir. claro.
droga porque hace daño, etcétera, etcétera. Ustedes llegan a quemar a Judas. Usted no llegó a participar en la quema de Judas. Yo recuerdo que andaba un potecito en Villaconsuelo echándole agua después de la quema de Judas que salían ahí del San José, de Ariel Enrique. Pobre Judas, que por cierto se ha demostrado por ahí que no fue ningún traidor, nada. Pero eso es otro tema. Ay, pero el libro de Juan Bosch. No, por pues ejemplo, hay que hacer un para- podcast de eso. ¿Cómo? Sin ir más lejos, Bosch escribió Judas Iscariotis el calumniado. El calumniado, o sea, estamos hablando de... Judas, lo quemaron por Entonces, lo que caliente. pasa es que necesita siempre alguien ¿A quién echarle la culpa? echarle la culpa de todo. Señores, para... Pero tú piensas, tan bueno que está el tema, no vayas tú a terminar ya No, hay que terminar. tan rápido, ¿no? Sí, para nosotros ha sido un placer, maestro Aquiles, compartir con usted y llevar cierto nivel de claridad sobre algunas prácticas que tenemos nosotros como costumbre, que algunas van como una estrella fugaz y otras... Quedan en el tintero algunas cosas, porque no Lo- se puede lo- hablar de Semana Santa y de Cuaresma en nuestro país sin referir al carnaval. Ah, sí, es un tema. Es de los pocos países donde tú puedes encontrar esa vinculación, Sí. fiesta patria, Cuaresma De los mascarados. y carnaval. famosos. ¿Y qué vínculo tiene el carnaval con...? Digo que en términos Ah, de que coincidencia, coinciden. Sí, que la iglesia Porque siempre iba con un pleito pero con eso eso. aquí- porque es tradicionalmente el carnaval es el miércoles de ceniza, como el Cierto. límite, ¿verdad? Para que no coincida Pero en nuestra experiencia, ese ha sido el derrotero, y no desde ahora. No, y la de- Claro, manipulado coyunturalmente por algunos gobiernos, buscando darle mayor base popular a la celebración de las festividades, se ha planteado que uno de los decretos de Santana y creo que Moncáceres le dieron aquiescencia, favorecían eso, de que cerca de la fecha patria, el carnaval, para poder darle base popular a la ceremonia oficial. Ok. Y entonces eso, pero claro, el pueblo ya lo hacía, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue montarse como para tratar de manipularlo, y eso es lo que aparentemente consolidó esa cercanía, ¿no? Esa cercanía. Y hasta el día de hoy, que es una lucha, la iglesia quiere que eso se separe de la Cuaresma y de la fiesta Sí, patria. sí, correcto. Como porque en la otros fiesta países. patria es una cosa seria, pero es Ya. lo que decíamos ahorita, es que para el pueblo las dos cosas son serias, no hay Claro. contradicción. Claro. De todas maneras, Mira, Aquiles, se puede concluir diciendo algo así como que casi lo evidente. Cada vez se despoja más de la Semana Santa del sentido sagrado. Y cada vez es más carnavalesca, cada vez más simplemente asueto y cada vez más ingesta de bebida. De privity, Parranda, de parranda. romo, Accidentes, fiesta. es decir, que hay mucho por hacer ahí también. O sea, la deriva no ha sido necesariamente en el buen sentido. Era necesaria, es inevitable, pero hay mucho que corregir allí. Mira, yo no diría que es más. Es más visible eso. Pero, ¿por qué hay que decir que es más? Es como si entonces la Semana Santa, en la celebración del creyente que no está en ese escenario, hubiera perdido terreno. Y óyeme, hay una vuelta a la religiosidad en el mundo en las últimas décadas. Eso está estudiado sociológicamente, otro tema que podemos ver, por todas las situaciones. Pero que no al han catolicismo, ocurrido. porque aquí lo que no, yo tenemos- digo la Ah, religiosidad. bueno. Digo Los evangélicos pero- no celebran eso. Está bien, pero tampoco están en esa cosa. ¿Tú me entiendes lo que Claro, quiero decir? claro. Por eso, No se tú están tienes dando que trago. calibrar bien lo que está en el escenario, en lo público. Tú asumes como que eso es lo que está predominando. Bueno, eso es lo que estoy viendo. Y no es pequeño, es verdad, es muy grande. Pero hay que ver más de cerca la cosa para tú decir como que eso es lo que predomina y entonces lo otro ahora es más chiquito. En ese sentido es que digo que hay que verlo. Todavía queda mucha más gente despacio. que mantiene la Lo que pasa es que cultura. Semana Es Santa cierto que en el escenario público es más católica eso, sí, claro, que otras Está denominaciones. inclinado hacia una religión, y con el crecimiento de la religión y diversidad Obviamente. que no celebran o conmemoran la Semana Santa, pero también tiene una se le inclinación. impone a los que no son, o los que son ateos y a los que no son religiosos, Que me- que son de otras denominaciones, se le impone la fecha incluso de manera Que me oficial. lo impongan Claro, para descansar. Porque este es un estado cuasi Porque es un estado Cuasi bien. confesional. Está bien. Claro. Yo se lo Bueno, cojo cuasi como confesional. yo se lo cojo como día libre para descansar de esa dinámica de explotación que uno vive diariamente. Maestro Aquiles, ahora sí, muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer llevarle claridad a la gente
y que sobre un sinnúmero de prácticas y costumbres que nosotros tenemos históricamente, que algunas van, algunas vienen, pero se mantienen sobre la Semana Santa y que nada más no es habichuela. Don Luis, tranquilo que ya ese trago de romo que se dio aquella vez hace mucho tiempo. Yo espero que me hayan perdonado. Así será. Dios está ahí, don Luis. Sí, él sabe, yo soy, Y eso no se queda con lo de yo soy nadie. buena gente en el Gracias a fondo. ustedes Esto es para que por el tenga- espacio. Gracias, tengo maestro. una idea, Esto es para que estamos tenga una bien. idea. Gracias. Bye bye.